Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Hoy vamos terminando la serie de todo el curso de cálculo vectorial. Este es el último video del curso de la asignatura de cálculo vectorial y está dedicado al teorema de Stokes, que vamos a atacar inmediatamente. Es un teorema muy sencillo y muy bonito y muy fácil de entender. El teorema de Stokes dice así: yo tengo dos datos de partida, que el primero de ellos es una superficie cerrada contenida en R3 cuyo borde, la frontera de esa superficie, es una curva simple en el sentido de antes, que ya hemos visto en una superficie que tiene como borde una curva simple de Jordan. La voy a escribir así: una curva o lazo simple. Recuerden que no tiene nada de simple demostrar la existencia de esas curvas. Es algo que se va fuera de las expectativas y objetivos de este curso, pero intuitivamente son fáciles de comprender. Dentro de la intuición son sencillas de entender. Muy bien. Entonces este es nuestro primer dato. Nuestro segundo dato es que tenemos un campo vectorial diferenciable que está definido, este campo está definido sobre una región que contiene a esa superficie con su borde, Entonces yo tengo una región grande, vamos a llamarla así, como una pelotita, es recursiva, la vamos a llamar, y mi campo grande está definido en esta R recursiva. Muy bien. Y esta región, que es abierta, contiene a mi superficie con su curva de borde, Muy bien. Estos son nuestros datos. Entonces, bajo estas condiciones, tenemos el teorema de Stokes que dice así: la integral de superficie del rotacional del campo X sobre la superficie S es igual a la integral de línea sobre la curva del borde de la superficie de X por el diferencial del vector de posición. Este alfa es un XYZ vector de posición que pertenece a la C. Se está moviendo sobre C, Muy bien. Vamos a ver primero que nada dos ejemplos para entender cómo son los elementos de esta fórmula, que a veces es un poco elusiva para los estudiantes de cálculo vectorial. Vamos a entender antes que nada cómo son los elementos que están jugando aquí. Muy bien. Vamos a hacer esto con dos ejemplos. El primer ejemplo es uno que ya habíamos visto hace un par de videos. Fíjense, si yo considero en R2 un campo vectorial con dos coordenadas PQ, y yo tengo una superficie R contenida dentro de R2 y limitada por una curva C0, yo sé por el teorema de Green, que la integral doble sobre R de las parciales cruzadas, las diferencias de las parciales cruzadas, que en este caso son la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto de Y, de X de Y, esto es igual a la integral de línea sobre C0 de X por el vector de posición, que en este caso el vector de posición es XY,
¿ok? El de alfa es de x de y. Y esta cosa se escribe normalmente de la forma... esto se escribe de la forma P diferencial de x más Q diferencial de y. ¿Ok? Muy bien. En nuestro caso, si x es PQR y alfa es XYZ, x punto de alfa es en efecto P de x más Q de y más R de z. O sea que esto realmente me está dando, en efecto, una integral de línea, ¿ok? El lado derecho. Este lado derecho, este de aquí, este lado derecho de la igualdad me está dando en efecto una integral de línea. Por una parte. Por la otra, si yo pienso por un momento a esta cosa, las que me daba el teorema de Green en el plano, si las pienso por un momento metidas dentro de R3, ¿ok? Si yo pienso a X gorro, lo pienso como P, Q, 0, y el vector de posición alfa lo pienso como X, Y, 0, ¿ok? Entonces, el rotacional de X gorro, que es E1, E2, E3, parcial X, parcial Y, parcial Z y PQR, esto me da el vector, parcial de R respecto de Y menos parcial de Q respecto de Z, parcial de P respecto de Z menos parcial de R respecto de X y parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. ¿Ok? Y como estoy dentro de como estoy pensándolo como proyectado sobre el plano z igual a 0, o sea, yo estoy pensando esta cosa proyectada así sobre el piso, el vector normal, en este caso, es un vector que sale hacia arriba, o sea que el vector normal lo puedo considerar como el 0, 0, 1, ¿está bien? Entonces, en este caso, la integral doble sobre la superficie que viene siendo R, la proyectada, del rotacional de X, de S, esto es la integral doble sobre R de este vector que está aquí, por el 001 producto punto 001, y cuando yo haga el producto punto de este vector con el 001, nada más va a sobrevivir la coordenada K, o sea, la coordenada tercera, que es la parcial de X respecto de Q respecto de X, menos la parcial de P respecto de Y, de X de Y. ¿Ok? Por supuesto, por la N3, o sea, esto es por N3 y este N3 es 1, y entonces me va a aparecer esto. Lo que me va a aparecer es el lado izquierdo del teorema de Green. Dicho de otro modo, el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, en el cual la superficie es plana y está proyectada sobre el plano XY, sobre el plano Z igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que queremos decir. El teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. ¿Ok? El teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, en el cual, en este caso, la S simplemente está contenida dentro del plano Z igual a 0. Eso es lo que está pasando aquí, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver cómo se escribe esto en líneas generales. Yo voy a volver sobre mi identidad, la que quiero escribir, ¿ok? Entonces, mi teorema de Stokes me está diciendo que la integral de superficie
del rotacional de X es igual a la integral de línea sobre el borde de la superficie del campo vectorial. ¿Ok? Por el diferencial del vector de posición sobre la curva. Muy bien. Vamos a escribir ahora todos los elementos de esta igualdad en el caso general. Fíjense, como X es un campo PQR, el rotacional de X es E1, E2, E3, parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z, P, Q, R, ¿ok? Y en este caso general esto me da parcial de R respecto de Y menos parcial de Q respecto de Z, parcial de P respecto de Z menos parcial de R respecto de X, parcial de Q respecto de X menos parcial de P respecto de Y. ¿Ok? Eso es lo que me da este término de aquí. Muy bien. El vector normal, en este caso, es un vector que es variable, ¿ok? Que tiene tres componentes, N1, N2 y N3, ¿ok? N1, N2 y N3. De tal manera que esto se ve más o menos así. Cuando yo lo escribo sin el diferencial vectorial, me queda la integral doble sobre la superficie S, ¿ok? De la parcial de R respecto de Y menos la parcial de Q respecto de Z por N1 más la parcial de P respecto de Z menos la parcial de R respecto de X por N2 más la parcial de Q respecto de X menos la parcial de R respecto de, perdón, de R no, de P respecto de Y por N3. Y esto todo lo multiplicamos por el diferencial escalar de superficie, ¿ok? Y esto es lo que va a ser igual, esto va a ser igual a la integral de línea sobre la curva C de P de X más Q de Y más R de Z. La demostración formal de este teorema, por otra parte, igual que la de los otros de cálculo vectorial, es bastante engorrosa y no la vamos a hacer hoy. Sin embargo, sí voy a tratar de explicar por qué aparecen estos elementos dentro del teorema. Vamos a ver un momento cómo aparecen estas cosas. Para hacer eso, o sea, a fin de sacar esa cuenta, vamos a usar la misma metodología que habíamos usado hasta ahora en todas las demás cuentas, en la del teorema de Green, que fue el primero que hicimos, y en la del teorema de la divergencia también, ¿ok? Para demostrar esto, la estrategia que vamos a seguir va a ser doble. Vamos a descomponer el integrando por una parte y por la otra vamos a descomponer la región de integración. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar, ¿ok? En la cuenta que vamos a sacar ahora, no vamos a sacar toda la cuenta completa, ¿ok? Sino que vamos a considerar por separado cada uno de los términos, ¿ok? Vamos a considerar cada uno de los términos
Y vamos a ver que cada uno de estos corresponde a alguno de estos, ¿ok? Descomponiendo el integrando y descomponiendo la región de integración. Muy bien. Para efectos de la cuenta que voy a sacar ahora, solo voy a demostrar la correspondencia de los primeros términos, ¿de acuerdo? Solo voy a demostrar la correspondencia de los primeros términos. Y además la voy a demostrar realmente en lugar de hacerlo así, o sea, dije algo que no es del todo cierto moralmente hablando. Lo que vamos a hacer es, en lugar de sacar la cuenta de esta manera, lo que vamos a hacer es usar el hecho, de que nuestro campo P, Q, R, yo lo puedo escribir como una combinación lineal. P por el vector 1 más Q por el vector 2 más R por el vector 3 de la base canónica. Y puesto que el rotacional es lineal, vamos a tener que el rotacional de X va a ser igual al rotacional de P por E1 más el rotacional de Q por E2 más el rotacional de R por E3. Entonces realmente lo que vamos a hacer es, o sea, yo acabo de decir algo que no es del todo cierto. En lugar de ver estas correspondencias así, ¿ok? En vez de ver estas correspondencias así, lo que vamos a hacer es sacar las cuentas de esta manera y ver que de o sea, del primer término o de la integral del primer término se deduce el primer pedazo de la integral de línea. Y así vamos. Dicho de otro modo, lo que vamos a hacer es ver que si yo saco la integral de superficie de esto que está aquí, ¿ok? Que va a ser la suma de las integrales de superficies, ¿ok? Por PE1 más la integral de superficie del rotacional de QE2 más la integral de superficie del rotacional de RE3, ¿ok? Y cada una de ellas me da un término. Bueno, lo que vamos a hacer es ver, en términos de cuentas, que al final de aquí va a salir la integral de línea de P de X, del otro va a salir la integral de línea de Q de Y, y del otro va a salir la integral de línea de R de Z. Solo vamos a demostrar una, ¿ok? O sea, no es una demostración formal, pero solo vamos a hacer una de ellas, ¿ok? Vamos a hacer la primera nada más. Vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien. Para hacer esta cuenta, yo voy a suponer por un instante que la superficie S en la que yo estoy sacando la cuenta, digamos que es una cosa que viene más o menos así y que tiene una curva de borde, digamos algo como así. ¿Ok? ¿Ok? Yo voy a suponer por un momento que esta S está dada por una ecuación con un campo escalar f de x, y, ¿ok? Esto es una suposición arbitraria de mi parte, por eso no es una demostración rigurosa, ¿ok? Pero sí es didácticamente simpático para sacar la cuenta. Lo otro que voy a suponer es que cuando yo la proyecte, ¿ok? Cuando yo la proyecte, la proyectada de S me va a dar una región que se puede recorrer a su vez sobre el plano XY con una curva C0, que es el borde de esta región. Esta C0 va a ser la proyección de la curva C y la R va a ser la proyección de la superficie S, ¿ok? Y eso va a estar contenido dentro del plano XY, ¿ok? La R va a estar contenida dentro del plano XY. Muy bien. Bajo esas suposiciones, ¿ok? Bajo esas suposiciones, el vector alfa, que es el vector de posición,
Por supuesto, en S, el vector de posición pues va a ser entonces XY, F de XY. ¿Ok? Y ya hemos visto antes que un vector normal a esa curva es el vector menos la parcial respecto de X de F menos la parcial respecto de Y, perdón, me disculpo, respecto de Y 1. La norma de este vector es la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la parcial respecto de X más el cuadrado de la parcial respecto de Y. ¿Ok? Esa es la norma de ese vector. De tal manera que el vector normal unitario va a ser igual a B normalizado. ¿Ok? Esta es una manera de calcular los vectores normales unitarios cuando estamos en una curva que es explícita. ¿Ok? Estamos dando los vectores en cada punto de la superficie. ¿Ok? Muy bien. Sigamos sacando esta cuenta. Entonces fíjense que ahora con estos datos, ¿ok? Estamos tomando el campo X1, que es el P00, que es P por E1, ¿ok? Y entonces el rotacional de X1 es E1, E2, E3, parcial respecto de X, parcial respecto de Y, parcial respecto de Z, P00. Y si ustedes sacan esa cuenta, eso les va a dar el vector 0 parcial de P respecto de Z menos parcial de P respecto de Y. ¿Ok? De tal suerte, cuando yo multiplique por el vector normal, ¿ok? Voy a multiplicar aquí con cuidadito por el vector normal, entonces eso me va a dar el producto triple. El rotacional de X1 por el vector normal me va a dar el producto triple. Yo podría poner en las filas de los E1, E2, E3 las coordenadas del vector normal o simplemente hacer el producto escalar, pues eso me va a dar la constante de la norma, que es 1 sobre la raíz de 1 más la parcial de f respecto de x cuadrado más la parcial de f respecto de y cuadrado por las coordenadas respectivas. Ok, simplemente puse primero el escalar de la norma y ahora es la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Ok, y entonces va a aparecer la función parcial de p respecto de z por parcial de f respecto de y menos parcial de p respecto de y. ¿Ok? Eso es lo que va a aparecer. Ok. Cuando saquemos la integral de superficie, ¿ok? La integral de superficie de esta cosa por x1.n por el diferencial de superficie. Recuerden que el diferencial de superficie, como estamos despejando respecto de z, el diferencial de superficie es de x de y sobre n3. Y n3 es 1 multiplicado por la función de la norma. 1 sobre la norma, ¿ok? Porque son las coordenadas de b normalizado, es b sobre la norma, ¿ok? 1 sobre esta raíz. Y entonces me va a quedar de x de y sobre la raíz esta 1 más la parcial de f respecto de x cuadrado más la parcial de f respecto de y cuadrado. Y entonces esto me va a dar la integral sobre la región de integración, ¿ok? De
Perdón, el n3 es 1 sobre eso. Me explico. Perdón, n3 es 1 sobre la raíz de toda esa cosa. Perdón. De tal manera que aquí me excuso. Esto es muy importante. Aquí me va a aparecer 1 sobre la raíz de toda esa cosa. 1 más la parcial de f respecto de x cuadrado más bla, bla, bla. ¿Ok? La misma raíz que está aquí. Eso es lo que interesa. Que entonces me queda 1 sobre la raíz de por la función parcial de p respecto de z por parcial de f respecto de y menos parcial de p respecto de y por de x de y sobre 1 sobre la raíz de bla, 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 bla. Y lo que interesa de esta cuenta es que ese término molesto se cancela. Ese término molesto se cancela. Por lo cual al final la cuenta que me va a quedar es, sí señores, la cuenta que me va a quedar es la integral sobre R, ¿ok? De la parcial de P respecto de Z por la parcial de F respecto de Y, la parcial de P respecto de Y. Un momentico que tengo un detalle con este menos de X de Y. Denme un instante. ¿De dónde fue que apareció este? ¿De dónde fue que apareció este? Este menos venía de aquí. Muy bien. Este menos viene de aquí, de este menos que está aquí. Perfecto. Muy bien, ese menos viene de allí. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Ah, pero yo no tomé en cuenta algo, que es que en el vector normal v, perdón, ahora sí me di cuenta, que aquí hay un menos y aquí hay un menos, que nos pasamos por alto, ¿ok? Entonces el segundo término también tiene un menos. Ah, ahora sí, aquí hay un menos y aquí hay un menos, todo bien, tienen el mismo signo. Ahora sí, sí señor, tienen el mismo signo. Ok, entonces, fíjense ahora ustedes que el último comentario sobre esta cuestión es el siguiente. En nuestra superficie, en S, los puntos de, o sea, los vectores de posición de la forma son de la forma x, y, z con z igual a f de x, y. Es decir, son de la forma x, y, f de x, y. Estos son los puntos que están en S. ¿Ok? Por lo cual, el integrando que yo tengo acá, ¿ok? El integrando que yo tengo acá, yo tengo una función que es P, ¿ok? Que está siendo evaluada por X, Y y F de X, Y. Si se dan cuenta, eso ya no depende de la Z, ¿ok? Yo puedo escribir esto como F de X, Y para una cierta F grande, ¿ok? Esto no depende de Z. Esta es la primera observación. 1. La segunda observación, que es un poquito más delicada, es que si yo le aplico regla de la cadena F y la derivo, la parcial de F respecto de Y va a ser precisamente la parcial de P respecto de Y más la parcial de P respecto de la coordenada Z por la parcial de F respecto de Y. ¿Ok? Que es exactamente el integrando que tenemos cambiado de signo. Si yo junto estas dos cuestiones, entonces, utilizando estas dos cuestiones, me va a quedar que la integral de superficie del rotacional de x1 es igual a menos la integral doble sobre R de la parcial
respecto de y de f de y de x. Podríamos poner de x de y, pero vamos a poner de y de x, y esto simplemente depende de cómo parametricemos la región R. ¿Ok? Y lo que me interesa aquí ahora es... No, mentira, no hace falta. Espérense. Ya me acabo de acordar, no hacía falta. Realmente no hace falta. De x de y, no interesa. Lo que me interesa aquí es lo siguiente. Muy bien. Fíjense. Si en el plano z igual 0, ¿ok? Esto es el plano XY. Yo tomo el campo, un campo vectorial A, que es igual a f, 0, ¿ok? Este es un comentario que estoy haciendo aquí aparte. Por el teorema de Green, nosotros sabemos que la integral doble sobre R de la parcial de 0 respecto de y menos la parcial de f. Al revés. La parcial de 0 respecto de x menos la parcial de f respecto de y de x de y es igual a la integral de línea sobre C0, que es el borde de esta R, de f de x más 0 de y. ¿Ok? Por el teorema de Green. De tal manera o de tal suerte que entonces toda esta cuenta que yo llevo aquí es igual a la integral de línea sobre C0 de f de x, ¿ok? F de x. ¿Pero sobre qué puntos? Esto es f de x y de x. Muy bien. Esto es f de x y es p de x y f de x y. ¿Ven? Esto que está aquí es la integral de línea sobre C0 de p de x y f de x y de x. Y esto es la integral de línea sobre C, porque C0 es la proyección de C. Esto es la integral de línea sobre C de p de x y z de y. Y con esto acabamos de concluir, fíjense, que acabamos de concluir de manera inmediata que la integral doble de superficie del rotacional de la primera proyección del x, de x1, ¿ok? Diferencial de superficie es igual a la integral de línea sobre C de P de X. Y esto es todo. Fíjense que con esto armamos el rompecabezas final. Este es el único pedazo que necesitamos. Para los otros dos pedazos, voy a echar atrás un momento. Recuérdense lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Ok? Acabamos de demostrar este que está aquí. Este que estamos haciendo es el que acabamos de demostrar. Para demostrar a este señor, lo que hicimos fue suponer que la función se podía despejar respecto de la z, ¿ok? Que es una suposición dura, pero más allá de eso, aparte de suponer eso, uno usa el teorema de Green en el plano XY, ¿ok? Para el segundo término, ¿ok? Para el segundo término que estamos proyectando respecto de la segunda variable, que es la variable y, pues proyectamos sobre el plano XZ, sobre el plano XZ, ¿ok? Y suponemos que la superficie es despejada respecto de y, que y es igual a una función de x y z. Y con el otro término proyectamos respecto del plano YZ, ¿ok? Pero es el mismo razonamiento. Al final, cada uno de los términos me lleva a un pedacito de la integral de línea. Y cuando las armamos todas nos queda la igualdad que necesitamos, ¿ok? En resumen, lo que nos va a quedar de todo esto es, en efecto, que la integral doble sobre S de x1, este era P por E1,
de S es igual a la integral de línea sobre C de P de X, la integral de línea en S del rotacional de X2 de S, este es QE2, esta es la integral de línea sobre C de Q de Y la integral de superficie sobre S del rotacional de X3, que es RE3 de S, es igual a la integral de línea sobre C de R de Z. Y cuando sumemos estas tres cosas, nos va a quedar, del lado de la izquierda nos va a quedar que la integral de superficie del campo original, que es la suma de X1, X2 y X3, ¿okay? Por linealidad del rotacional, es igual a la integral de línea sobre C de P de X más Q de Y más R de Z. Y con esto hemos concluido el teorema de Stokes. Muchísimas gracias por prestarnos atención. Que tengan un excelente día.